Salve, salve galerinha! Doctor falando. E galera, no podcast de hoje não vai ser em português, beleza? Hoje vai ser em espanhol. Hoje a gente tá aqui com o Nano e o Wukok. Eles vão conversar aqui um pouquinho com vocês. Beleza? Então eu vou dar uma passadinha aqui para a palavra pro Nano. Ele vai dar início aqui ao nosso podcast. Mas já quero agradecer a todo mundo aí, principalmente aos brasileiros que estão participando do podcast. Beleza? Então, vamos lá. Vou passar a palavra aqui pro Nano. Só vamos seguir. Com você, Nano. O podcast tá aí com você agora, cara. Só vamos. Listo, entonces vamos a iniciar aquí con el podcast. Están todos en llamada, ¿no? Tenemos 12 personas, 10 viéndonos ahora, escuchándonos. El inicio, chicos, fue en portugués para las personas que están aquí brasileras, para que entiendan que este podcast es en español enteramente. Van a haber algunas personas que posiblemente hablen inglés y con gusto les responderé porque por los momentos no poseemos un podcast en inglés, pero claro, se brinda ayuda, ¿no? Del soporte ahí en el chat. Estoy con Ukok. Ukok. Saluda a tus seguidores también. Aló, ¿cómo andamos? Ukok me ayudará un poco con lo que es la live, ¿no? El podcast. Y también co-hosteando el podcast conmigo. Traeremos muchas novedades, debatiremos, discutiremos, daremos opiniones, narraremos lo que sea que tengamos que narrar, daremos anécdotas si ellas surgen, ¿no? Y claro, haremos lo que todo el mundo hace en un podcast, ¿no? Hablar. En este podcast, el primero en español, tenemos muchas novedades, como les conté. Son muchos temas para hablar, tenemos poco tiempo, pero intentaremos cubrir todos de una manera más directa, simple, que puedan entender. Y, y claro, no, para no tener tanto tiempo ahí teniéndolos a la fuerza escuchando el podcast, ¿no? A lo mejor tienen cosas que hacer, a lo mejor entraron para saludar o etcétera. Uko, ¿cómo te sientes? ¿Estás listo? Listo. Siempre estamos ready. Estamos ready. Para quienes no conocen Ukok es un creador de contenido. Recientemente fue promovido al último rango, que es el de oro. Así que, Ukok, muchas felicidades para ti. Si quieres decir algo, es todo tu hecho. No, yo siempre les he dicho, prácticamente, creo que en cada directo se los he comentado a todos y les he dicho en todo momento de que pues yo solamente fui, o bueno, soy una persona que crea contenido, pero pues el apoyo siempre ha sido por parte de todos, ¿no? O sea, obviamente cualquier persona, así como yo, pudo haber creado contenido, pero pues con el poco o mucho apoyo que cada uno, con cada granito me dio, pues se logró, ¿no? Se ha estado logrando ir avanzando poco a poco. Una cosita que antes de empezar, ¿no? Con los temas y las novedades, una cosita que sí y muchas personas quieren saber también o les interesará para quienes crean contenido, es que fue difícil llegar a donde estás ahora, por lo menos en el programa de Kakele, ¿no? Fue difícil, te costó mucho. ¿Qué les recomiendas a ellos? ¿Qué sugerencias? Sí me costó por el simple hecho de que pues todo el contenido, cuando yo fui empezando, todo, la mayoría o gran parte del contenido era en portugués o en otros idiomas, o muchas veces nada más era pues rápido, ¿no? No había mucha edición como tal. Entonces sí me costó un poco, pero pues yo solamente les puedo dar dos recomendaciones. La primera es, ahorita el juego ya está más avanzado a cuando yo empecé, entonces prácticamente tienen todas las herramientas, ya las tienen. La mayoría de la gente ya ha hecho o sabe cómo hacer la mayoría de las cosas dentro del juego. Entonces apóyense en esas personas, porque realmente pues solo nunca lo vas a lograr, ¿no? Entonces poco a Claro. poco, con la ayuda de cada persona, pues lo puedes lograr.
Y segunda cosa que les puedo dar es, todo es constancia, todo es constancia. Si haces un video cada vez que te propongas hacerlo, no importa que digas, pues yo lo voy a hacer cada, no sé, 5 días, cada 3 días. El día que tú quieras, pero que seas constante. Si lo haces, muy probablemente, en algún momento la vida te lo va a dar, ¿no? Entonces, más que nada es la constancia. Claro, claro. Constancia, chicos, constancia. Y dedicación también, o sea, tienes que también querer, ¿no? O amar lo que haces también para que todo te salga bonito, todo te salga con calidad suficiente para que la gente lo aprecie también. Eh, para que transmitas, ¿no? Ese mensaje de que tú amas lo que haces. Bueno, vamos a empezar. Eh, una pequeña actualización de nuestro sistema de Play to Earn, de jugar para ganar también. Eh, Desde que inició, en menos de 2 meses, hemos invertido más de $8.100 en los servidores, distribuidos, ¿no? En los servidores como tal. Es una gran suma. Yo creo que la mayoría de juegos indie que han adoptado este sistema no han hecho esta gran inversión o no piensan hacerla, sino que adoptan un sistema Play to Earn ya conocido o básico, que es adoptar su propia moneda, ¿no? Crearla y depender de la liquidez y volatilidad de la moneda que ellos creen. Es algo Claro, claro. sí, es algo muy delicado. Por eso es que es una de las cosas por las cuales no quisimos hacerlo de primera instancia. Decidimos optar por una red muy, muy buena en cuestiones de juegos, que tiene una integración muy buena también. Es mayormente gratis a nivel de transacciones. Las transacciones que haces no te cobran ninguna comisión, ninguna tasa. Y Y yo digo que el soporte es uno de los mejores que he visto en cuestión de integración. Eh, bueno, no cabe más decir que es algo que tenemos desde hace poco y esperamos tenerlo un poco más. Eh, y con el tiempo seguiremos invirtiendo en los servidores para que ustedes jugando puedan retirar dinero si así gustan, ¿no? Totalmente gratis, ¿no? No cobramos nada por eso. Nada más tienen que cumplir los requisitos necesarios y jugar, hacer oro y listo. Hay gente quienes invierten para tener oro y hacer que la economía surja, ¿no? En base a este sistema. Eh, pero no es obligatorio. Ahora, hay gente quienes dicen que esto es un must, o sea, esto es una obligación y no lo es. Ustedes pueden jugar perfectamente sin darle atención al sistema Play to Earn. El juego está ahí, el juego no va a fallar porque este sistema falle. Más bien los resultados han sido lo contrario, ha sido un éxito, pero no es lo que, no, o sea, no es lo que está enfocado al juego. Básicamente el juego sigue ahí para ustedes, para su disfrute. Y para quienes estén interesados en ganar mientras juegan, bueno, ahí está el sistema y se los vamos ofreciendo poco a poco y mejorando también. ¿Tú qué piensas, Hukok? $8.100, Hukok, en 2 meses distribuidos. Claro, bueno, pues lo que yo he visto, o sea, ya está abarcando, el juego ya está abarcando diferentes áreas, o sea, está para la gente que realmente, o sea, quiere nada más sacar dinero, pues está enfocado para eso, ¿no? La gente Mm, que también está nada más enfocada a lo mejor en subir nivel, pues ahora que salieron las actualizaciones también. Entonces, yo siento que está bien el hecho de que ahora el juego esté creciendo de tal manera en que también ahora la gente le permita, no, pues que yo nada más quiero dedicarme pues a retirar el dinero, ¿no? Entonces, está desde ese ángulo abarcar otro tipo de gente está súper bien. claro. Y $8.100 es muchísimo dinero, la verdad. No Sí, es sí. Bueno, en teoría es más de $8.100, pero vamos a redondear el monto ocho mil ciento y dos dólares. No, está sí. bien. O sea, la cantidad es brutal, o sea, es muchísimo dinero. Se Ujú. escucha a lo mejor poco, pero cuando ya empiezas a hacer la conversión a la moneda de tu país, es muchísimo dinero, ¿eh? Sí. Te puedes comprar un carro, Sí, ¿no? prácticamente. Prácticamente. Entonces, de Bueno, que todos vamos los pasando. jugadores.
lo que los jugadores sepan que, o sea, hay dinero en el juego, sí hay dinero en el juego. De que lo pueden sacar, lo pueden Sí, sacar. que se invierte también, el juego se invierte, o sea, no, todo es para ustedes, no para su disfrute. Em, Siguiente tema, y esto es algo que alegrará a muchos, porque tiene referencias de muchos lados, ¿no? Y es algo que nos han pedido, más que todos los creadores de contenido los han pedido. Y es que estamos desarrollando un modo para que ustedes, jugadores, puedan observar a otros jugadores. Claro, esto es consensuado, ¿no? Ustedes permiten que otros te vean y te observen y disfruten verte jugando. Y esto es el modo cámara, el modo stream, ¿no? Que va a poseer el juego integrado en el juego para que si gustas que alguien te vea haciendo una quest, si alguien te vea junteando por ahí, si quieres mostrar un momento PvP también para la gente, podrás hacerlo, podrás abrir un stream directamente dentro del juego donde los jugadores podrán entrar a verte y bueno, disfrutar o compartir también. Es algo que UCOC personalmente ha sugerido también y lo tenemos en el podcast, así que me encantaría ver la opinión que tiene él. La verdad, yo siento que esto le va a dar demasiada jugabilidad. Muchos me decían, es que no, es que esto va a hacer que la gente se enoje y a las quests las va a arruinar y de todo. Pero es Ujú. que yo les digo una cosa, espérense a que llegue por lo menos. En el momento de que llegue, ya lo pueden checar cómo va a ser, porque a lo mejor es muy difícil si no lo han visto en algún otros juegos, no saben cómo es, o sea, nada más les estamos transmitiendo una idea de cómo puede ser, pero a lo mejor ellos no saben el hecho de que a lo mejor pueden bloquear Ujú. esa transmisión para que nadie más la pueda ver más que a lo mejor sus amigos, sus conocidos o demás. Es el Claro. gran detalle que muchos no tienen en cuenta. Y yo siento que esto va a abrir una ventana de posibilidades brutal, porque muchas veces a lo mejor alguien está haciendo algo, o sea, algún nivel alto, Ujú. puede ser a lo mejor alguien pequeño, y a lo mejor está transmitiendo y una persona, bueno, en este caso un creador de contenido como yo o cualquier persona, puede a lo mejor entrar y ver directamente esos videos o lo que esté transmitiendo y a lo mejor a partir de ahí generar más contenido. No Sí, sacar, precisamente todo lo que yo haga, sino lo que hagan los ajá, demás. te permite sacar clips, correcto. Exacto. Eso te ayuda. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, También, entonces sí ajá. es muy, es muy vasto. Es como abrir una nueva página, se puede decir. Ujú. Sí. Eh, es algo que emociona a muchos, yo sé, pero siempre recordando que todo es transparencia, ¿no? Dejamos claro que no es para que sea usado, eso va a estar moderado también. No creo que haya abusos porque, como les comenté anteriormente, es consensuado, o sea, ustedes eligen si quieren que sea privado o no, si quieren hacerlo o no. Entonces, si abren un live público, bueno, esperarán que mucha gente entre y vean qué hacen ustedes. Si no quieren que eso pase, entonces, por favor, no abran el live o el cast, como le dicen muchas personas también. Y, y bueno, no pasan por malos ratos si es que piensan que los van a pasar también. Eh, Todo será moderado, nosotros los staff community managers podremos moderar también los lives y los castings. Y Y eso, más nada. De hecho, creo que Ukok lo dijo todo también. ¿Tienes alguna otra cosa que añadir, Ukok? Pues no, o sea, realmente es lo más grande respecto a esto. O sea, cualquier persona en este momento, empezando con lo que, bueno, ahorita con lo que hablábamos del podcast, que me decías de qué tan difícil puede ser para los jugadores nuevos crear contenido. Yo siento que ahora con esto va a ser muchísimo más fácil, porque no tienes que tener un nivel tan alto, muy probablemente, Ujú. para que tú digas, ah, es que a mí me gustaría a lo mejor grabar una parte en tal lugar y yo no tengo el nivel, pues a lo mejor tú puedes grabar
desde tu celular, desde la PC o desde donde tengas, a lo mejor el streaming de otro jugador y tú mismo Claro, empezar a generar tu propio contenido a partir de eso. A lo mejor pueden ser cosas graciosas o mil y una historias, ¿no? sí, correcto. Tienes esa Entonces, posibilidad también. el mundo es demasiado amplio ahí en ese aspecto. Bien, eh, buenas noticias tras buenas noticias. Vamos con la otra. Eh, Desde el 2020, creo que 2019, si no me equivoco, y por temas de la pandemia, en el 2020 en adelante, en Brasil no se celebró lo que sería la Brasil Game Show, que es una convención de juegos. Diría que, y dicen también que es la gran convención de juegos de Latinoamérica, la más grande que existe en Latinoamérica. Eh, y en este año, 2022, en octubre, se celebrará la Brasil Game Show de nuevo. Se hosteará en Sao Paulo y que aquel estará presente allí. Tendremos un stand para quienes puedan asistir, brasileros, también personas que vivan en Sao Paulo, que no sean de Brasil, eh, pueden asistir allá. Estaremos 6 días, si no me equivoco, presentando nuestros juegos, comercializando con las personas allí, divulgando el juego también y, y compartiendo con ustedes, ¿no? Jugadores que vayan para allá. Tendremos actividades, tendremos sorteos para quienes asistan. En un futuro habrán sorteos para otros países también, quién sabe. Pero por el momento la cita, ¿no? Es allí, en Sao Paulo, en octubre. Eh, Todos estaremos allá, todo el staff, tanto como los desarrolladores, como los staff community managers. Algunos CS también podrán asistir, que viven cerca. Eh, yo personalmente iré. Seré el único, vamos a decir, hispano, ¿no? Que estará allá, así que por favor visítenme. Estaré solo. Pero allí los espero, ¿no? Para compartir. Eh, ¿Qué opinas de Sukok? ¿Te emociona? Pues me emocionaría más ir, la verdad. Sí, Pero ¿verdad? estoy del otro lado del mundo. Bueno, a lo mejor no del otro lado del mundo, pero sí por lo menos del otro lado de la mitad del mundo, ¿no? Entonces sí me queda un poquito gran lejos como para poder ir. Pero nunca he ido yo, fíjate, a ningún tipo como de este tipo de convenciones, expos y demás. Nunca he Ujú. ido a una en específico, más que cosas de otros temas, pero nada referente a juegos, Juegos. videojuegos y demás, ¿no? Sí, Entonces, estaría genial, obviamente entiendo el por qué, obviamente, pues van a empezar allá, ¿no? La mayor parte de todo este público que es de Brasil va a poder más fácil asistir a esto y pues qué mejor oportunidad que en esta expo tan grande que se está haciendo. ujú. Entonces, se escucha interesante, la verdad. Espero yo que a lo mejor salga ahí alguna dinámica a la mitad de algo, o salga algún eventillo a lo mejor, o no sé, no sé. Algo que nos den noticias, a lo mejor unas fotillos o algo para Sí, saber, sí, ¿no? ¿Qué está sí. pasando del otro lado del mundo con el juego? Sí, no, de hecho vamos a compartir imágenes, videos, bloopers también. Eh, Intentaremos hacer cosas graciosas para que ustedes vean cómo compartimos también. Es la primera vez que nos encontramos, el staff, entonces será algo muy gracioso, digo yo. Y, y veremos qué sale, ¿no? También de esos videos. Eh, Vamos siguiendo, que el tiempo premia. Eh, Chicos, contamos, esto es algo que siempre tenemos que hacer en cada podcast y es promocionar nuestros sistemas de Patreons, ¿no? Los Patreons son personas que colaboran con el juego, quieren apoyarlo de cierta forma. Eh, Cabe destacar que ustedes nos apoyan jugando, claro, pero esto es para quienes desean aportar su propio granito, ¿no? De arena eh, y que no puedan jugar o que no puedan dedicar tanto tiempo al juego, ¿no? Entonces, el sistema Patreon o el programa Patreon, ¿no? Es para quienes desean eh, económicamente, ¿no? Apoyar el proyecto y tras apoyarlo obtienes varios beneficios. De esos beneficios estaremos hablando, o bueno, mejor.
dejaremos en la descripción del canal, del podcast, perdón, el link para que puedan ir y puedan ver los beneficios que el ser Patreon trae. Beneficios que no te dan ventaja en el juego, ¿no? Simplemente podrás tener más contacto con nosotros, podrás saber lo que pasa en nuestros canales de Discord, podrás saber de las novedades un poco antes que los jugadores que no son Patreon. Podrás ver el desarrollo del juego mientras se va desarrollando, update tras update, actualización tras actualización. Y a veces tenemos, bueno, no siempre, bueno, siempre en realidad tenemos cada mes reuniones mensuales con nosotros los staff community managers para que puedan hablar, discutir, dar opiniones, sugerencias. Y nosotros tomamos nota de todas sus preocupaciones para poder discutirlas con los desarrolladores. Eh, Así que por favor, den una ojeada al sistema Patreon, al programa Patreon, si les interesa, está allí. El proceso es automático, automatizado. Eh, si no les interesa, bueno, no hay problema en realidad. Ustedes nos ayudan más que suficiente jugando el juego. Por eso le agradecemos a todos ustedes también por todo el apoyo que hemos tenido a lo largo de 2 años, que ya han sido 2 años que yo estoy aquí, desde casi el inicio. Y el crecimiento del juego ha sido muy, muy bueno, muy exponencial también. Y es todo gracias a ustedes. Ukok, tú que estás cerca del contacto que tenemos con los Patreons, opíname qué piensas tú de eso, ¿no? O sea, ya que tienes contacto cercano con ellos. Ah, bueno, mira, esto va a sonar un poco raro y a la vez no. Ujú. Pero yo les puedo, se puede decir que comunicar a todos aquellos que yo no tenía ni idea de que los Patreons Ujú. tenían demasiado, o sea, tenían, se puede decir, conocimiento de cosas. Obviamente se dice ahí, ¿no? O sea, obviamente en las indicaciones de los Patreons se dice ahí abajo en las especificaciones que, como lo acabas de decir, pues van siguiendo paso a paso el desarrollo de los updates. Pero yo no tenía, o sea, me lo imaginaba diferente, ¿no? Y ahora que me ha tocado ver todo lo que me he perdido, que no soy Patreon, soy partner, pero pude ver un poco de las próximas actualizaciones, me quedé de que wow, o sea, todo esto podían ver ellos y yo no. O sea, sí se entiende muchas Sí, veces que dicen, pues yo no tengo por qué gastar esto o yo para qué gastaría esto, pero esto es más que nada, recuerden, es un apoyo al juego como tal. Si a ustedes no les afecta como tal de una manera en su bolsillo, pues qué mejor, a lo mejor si se quieren enterar de cosas o de próximos updates o de cómo se va desarrollando el juego, pues a lo mejor les interesaría formar parte de los Patreons que están aquí del juego. Sería más que nada sí. eso. Yo la verdad no tenía ni idea, te lo juro hasta apenas. Bueno, ya saben, ya. Kukok lo dijo perfectamente. Si no les cuesta, si no es algo que sea trascendentalmente que cambie tu bolsillo, pueden hacerlo. Y bueno, si no quieren, pues no son obligados a hacerlo. El programa está allí para quienes deseen verdaderamente apoyar el juego de esa forma, ¿no? Hay muchas formas de apoyar el juego. Pueden divulgarlo, pueden jugarlo, pueden crear contenido y demás. Eh, Vamos con el siguiente tema que ya estamos muy, muy cerca de, bueno, no muy cerca, vamos por la mitad del podcast, ¿no? Tenemos algo de tiempo también. Y chicos, es algo que yo, que es algo que siempre tocamos el tema porque, como sabrás, Hugo, siempre tenemos jugadores nuevos y cuando tenemos muchos jugadores nuevos surgen los feedbacks. Entonces, con esos feedbacks nosotros vamos arreglando ciertas partes del juego y lo que nos importa también y una de las prioridades que yo diría que debería ser en cada juego es el tutorial. ¿Qué pasa con el tutorial? Con el pasar del tiempo, claro, lo vamos mejorando en base a las opiniones, cómo, cómo debería ser, qué debería mostrarse y demás, ¿no? Y como en la actualización pasada y en la antepasada, y yo diría que
casi en todas hemos mejorado el tutorial. En esto que viene también vamos a mejorar el tutorial. Entonces, espérenlo. El tutorial va a sufrir unos pocos cambios en su diseño, tal vez en la forma en cómo tú percibes al entrar al juego, ya que en estos momentos no poseemos ¿cómo les explicaría? Como una historia por detrás del tutorial. Todo nada más aparece en la isla y tienes que seguir los pasos, ¿no? Pero queremos profundizar en esos aspectos también. Y a nivel de diseño también vamos a mejorarlo un poco, vamos a integrar muchas cositas nuevas eh, que seguramente al gusto del ojo les encantará. Y, y eso, esperamos también cuando lancemos el tutorial nuevo, bueno, vamos a modificarlo, no va a ser un nuevo de paquete, pero vamos a modificarlo. Y esperemos ver qué opinan ustedes, qué cosas creen que podría mejorarse, qué cosas creen que podría enfatizarse también en el tutorial, cosas que posiblemente ustedes sufrieron, ¿no? Tuvieron mucha confusión tal vez, y es lo que nos importa saber. Así que los esperamos allí para sus opiniones también. ¿Qué opinas, Ukok? Yo creo que tú has visto parte o no. No sé si la has podido detallar, pero prontamente estaremos compartiendo contenido, ¿no? Cómo se ve el tutorial y demás. ¿Alguna vez o sientes que has tenido alguna confusión, ¿no? o estanque en el tutorial? ¿Te has sentido estancado? Mira, te voy a ser bien sincero. Yo sí he jugado bastantes tipos de juegos en general, no nada más RPGs y de este estilo de ir poco a poco leveleando y así. Entonces sí tengo un poquito de conocimiento como tal, pero sí tengo conocidos, tanto conocidos en persona como conocidos que he adquirido aquí con el juego, que muchos ni siquiera saben a lo mejor cosas tan básicas. Y a veces para nosotros es como que súper, se puede decir súper X, pero para esas personas es a lo mejor todo el mundo, ¿no? ¿Qué significa? Que pues a lo mejor para ellos no saben que si dándole clic aquí o que si haciendo esto, qué es lo que va a pasar. Yo estaba empezando a hacer una guía sobre eso porque la verdad hay mucha gente que sí se queda estancada de que no sabe realmente para qué funciona X o Y cosa. Y yo siempre he pensado que de donde empieza todo es del tutorial, desde donde creas tu personaje. Porque si tú te vas a cualquier juego, ya sea este o cualquiera, y no te atrapa los primeros, no sé, 5 o 10 minutos, muchas Mm, veces ya no lo sigues jugando. Ya te olvidas de él y dices, estará muy bonito, estará muy completo, tendrán 3.000 jugadores, tendrán 100.000 jugadores, pero no me atrapa. Y eso ha pasado en muchos y sigue pasando en la actualidad con muchos otros juegos. Entonces, yo siento que el inicio de todo es lo que hace que al jugador se quede o literalmente se vaya. Y qué mejor manera exactamente. ayudándolos que pues a lo mejor haciéndole las cosas lo más fácil posible. A lo mejor, como te decía, a lo mejor para nosotros es algo súper X que dices, bueno, yo no tengo problema porque sé que pues, una poción me cura, pero a lo mejor para otras personas que nunca han jugado este juego, pues obviamente para ellos sí puede que sea un poquito complicado. Entonces, todo empieza por los jugadores que van empezando en el juego. Cierto. Eh, sí, de hecho, a lo largo de este tiempo hemos tenido comentarios que, ajá, pero ¿cómo coloco mis magias? ¿Cómo escribo? ¿Cómo puedo cambiar mi aspecto? Cosas así, ¿no? Entonces, haremos ese proceso un poco más detallado porque si bien es cierto que el juego te ofrece toda la interfaz de una sola vez y puede que te confunda también, eh, también estamos pendientes y viendo, ¿no? Los videos de la gente que inicia el juego, ya sea videos, ya sea streamings, eh, etcétera, ¿no? Y notamos cómo sufren, cómo pierden un poco la concentración en ciertos aspectos, omiten ciertas partes.
Y de eso se trata, ¿no? De captar esas cositas para que en el tiempo vamos a mejorarlas. Mm, Bueno, ya cubrimos la parte del tutorial. eh, Como les comenté, será un poco rediseñada, como siempre ha pasado, ¿no? En las actualizaciones que hemos estado. Y yo sinceramente opino que está muy bonita. No es porque, no es porque sea yo, ¿no? Sino porque lo vi y opino que se hizo un buen trabajo. Y yo creo que a todos les encantará. Vamos con el siguiente tema, y esto es algo que mucha gente notó y me preguntó, bueno, y no puedo, ya que no puedo spoilear mucho, puedo hablar aquí, ¿no? Puedo comentarlo. Y la nueva actualización, gente, la nueva actualización, como notaron hace poco, y como habrán notado en algunas personas del staff que tienen en su foto de perfil de Discord, piratas. Estamos desarrollando una historia de piratas para ustedes en la próxima actualización. Eh, Será ambientado como debe ser. No voy a spoilear mucho, ¿no? Eh, Intentaremos darle más creatividad a lo que es la lore en este juego, en la próxima actualización. Y yo creo que Piratas cubre perfectamente lo que vendría siendo eso. No puedo spoilear mucho, no puedo decir, no puedo mostrar tanto, pero yo creo que una imagen u otra sí se puede de cómo se vería un barco, ¿no? O la estructura de un barco que planeamos colocar en el juego. Ahí tienen, ¿no? Una foto que es de un post y no puedo revelar mucho, la verdad, pero pueden ver, pueden visualizar ahí cómo será estructurado el mapa más o menos. Eh, Sí, yo no Cristian, lo había hola. visto, ¿eh? No lo habías visto, ¿no? Es algo No, planeado aún. Es algo planeado. Ese post es planeado aún. Eh, Aún no ha salido, ¿no? Pero bueno, es para que todos estén atentos. Para quienes están viendo también tengan esa pequeña ventaja, ¿no? De que sepan que va a venir. Y, y es piratas. No, aún no tenemos más artes para publicar. Vamos a promocionarlas después, con el tiempo, ¿no? puedo hacerte una pregunta. Si es spoiler, no me la contestes. Pero Vale, si vale, no es tranquilo. spoiler, a ver si me la puedes contestar. Es más que nada, o sea, es una pregunta muy genérica, no es tan estricta, se podría decir. Eh, Esto está enfocado más que nada para mid, early o late. O sea, Eh, no digo niveles porque cada quien maneja sus Ujú, niveles como piensa, ¿no? A lo mejor para mí late es nivel 1000 o para otros pues, a lo mejor en late pues ya puede ser menos, puede ser más. Pero, sí. ¿tú cómo ves? ¿Se puede o Mira, no se puede? no es que no se pueda o que se pueda, sino que sinceramente no hemos concertado lo que serían esos detalles, ¿no? Técnicos del juego. Eh, o no se han compartido ni siquiera con nosotros, imagínate. Nada más los desarrolladores saben si esto será difícil o será fácil. Eh, Sinceramente opino que es como un término medio, ¿no? Entre mid y late, pero yo creo que en el próximo podcast que hagamos tendremos más detalles, más artes, más spoilers también, y ahí se dirá, ¿no? Si es para mid, si es para late, o si es para nivel uno que no creo. Pero bueno, Ok. ¿te gustó? A mí me encantó, personalmente me encantó el barco. Yo creo que algo que nunca hemos visto en el juego es esa sensación de que algo en realidad tiene más de un piso, ¿no? Y, y el barco te da esa perfecta sensación de que estás en un barco y, sabes, estás allí, ¿no? Sientes que estás en un puerto de verdad, en un barco de verdad. Y habrán otras dinámicas que no puedo compartir ahora, pero bueno. eh, Yo siento que esto va a ser una puerta a muchas teorías conspirativas que pasan todos los días desde que alguien ve una palanca, ve
un anuncio, ve una puerta y ya con esto me imagino que se va de que ahora ponte tal cosa y ahora hazle aquí y ahora muévele aquí, investigando. Ya los imaginé, ya los vi ahí dando vueltas unas 10 horas. Vamos a ver qué trae el mar también. Bueno, eh, sigamos, ¿no? Que faltan algunos más temas. Este es un tema importante que quiero que presten atención y es algo que discutimos y también compartimos con ustedes. Es algo que pusimos no en votación, pero sí quisimos dar como una especie de encuesta para ver qué opinaban ustedes. Y tuvimos un resultado muy mayoritario para por la gente que apoyó la encuesta, ¿no? Y es el mercado global. Sí saben o bien saben que poseíamos nuestro sistema NFT, ¿no? Que ayudaba a los jugadores por cierta tasa eh, transferir sus ítems NFT y venderlos en el mercado global de OpenSea, que no está relacionado directamente a nosotros. OpenSea es una plataforma de NFTs, ¿no? De subasta y venta. Y es como una especie de red social de NFTs. Entonces, eh, creímos y opinamos que sería mejor implementarlo dentro del juego, ¿no? Como una especie de integración en el juego. No tiene que ver con OpenSea, es más que todo para nosotros mismos, para ustedes también, eh, para que sea una integración total, ¿no? Directa del juego para el juego. Entonces, el mercado global podrás vender, comprar ítems de otros servidores por una tasa también, no es algo que sea libre y que sea tan directo, ¿no? Tan fácil, porque obviamente un mercado global implica muchas cosas y muchas ventajas también. Entonces queremos que sea lo más justo posible y, y saben, queremos esa especie de economía global también que fluya, ¿no? Eh, el mercado del servidor en el que tú juegas, ¿cambiará? No cambiará el mercado seguirá allí y los jugadores podrán vender justamente dentro de su propio mercado de servidor que estén, como siempre lo han hecho. La única diferencia es que el mercado global te pedirá te demandará tasas para que puedas vender algo o comprar algo, tal vez, ¿no? Para vender, sí, obviamente, porque estás poniendo algo que va a pasar de un servidor a otro. ¿Qué opinas, Hugo? ¿Crees que es algo bueno, es algo malo? ¿Te agrada la idea? ¿Has visto alguna problemática ¿Te con parece si respecto a esto? Al primero, no tener... te parece si primero Ajá. abro un huequito nada más para saludar a los que están aquí rápido, rápido? Sí, sí, claro, vamos a abrir un huequito aquí para saludar. Saludos a Jus Radas, a Cristian Lima, a Calamardo, antes de que se nos enojen, a DC Fenrir, a Miguel León, a Daniel. Voy a vender el mazo de Bielsa a $5. Yay. Bueno, te comento, Fenrir, no es un mercado global. O sea, con global yo me refiero a que incluye todos los servidores del juego, ¿no? No es un mercado que va afuera del juego. Entonces, $5 no, directamente no, pero podrás venderlo tal vez en Kakele Coins, tal vez en oro quizás, aún no tenemos muchos detalles, pero en Kakele Coins es lo más probable. Y bueno, el Kakele Coin tiene su propio valor, ¿no? Entonces, ustedes van jugando con el valor también. Eh, Yo, este tipo de market a mí se me hace demasiado bueno. Yo en especial, te voy a dar mi punto de vista personal. Yo que he Ujú, visto muchos ítems que, por ejemplo, en el market nunca hay o tal vez nunca va a haber. Por sí, ejemplo, es un ejemplo de los ítems a lo mejor ya para niveles muy altos o a lo mejor rares, ¿no? Aunque sean niveles bajos, pero son rares. Y que nadie los pone en el market porque a lo mejor o alguien estaría eh, no sabiendo cuánto vale su ítem o como tal, o a lo mejor sabiendo que pues va a estar ahí mucho tiempo porque no hay jugadores como tal en su servidor como para que los puedan comprar, ¿no? Entonces, yo sí he visto que están obviamente los huevos en el market de esos ítems, pero pues que nunca en la vida yo he visto a lo mejor ese ítem que alguien los venda, ¿no? Entonces, sí, yo siento que correcto. esto va a crear
como que la ventana de posibilidad a las gentes de decir, pues yo no lo pude vender aquí en mi servidor. Vamos a ver si alguien de otros servidores lo quiere vender, o bueno, lo quiere comprar o lo quiere vender, porque pues no me voy a estar perdiendo pues el tiempo, ¿no? Si aquí no hay, a lo mejor alguien en otro servidor, a lo mejor sí le importa venderlo. Y En- como entonces, pasa, como pasa en el caso de Fenrir, él dice que el cazador de mareas, él nunca lo encuentra. Bueno, probablemente lo vayas a encontrar en el mercado global. Es una posibilidad también. exacto, ya estamos de acuerdo que, por ejemplo, en el servidor en el que yo estoy ahorita actualmente, que es Lime, pues la mayoría o la gran mayoría de la gente que está ahí, pues no es tanta, ¿no? No, yo sé que en otros servidores hay el doble o el triple de jugadores que a lo mejor allá sí los venden o allá sí les gustaría venderlos, pero a lo mejor no hay tanta gente. O simplemente por X o Y razón no los pueden vender y sí los podrían vender a lo mejor en otros servidores. Sí. Ahora, algo que no sé si muchos esperan, yo creo que sí, es algo que muchos piden también, y es que en el mercado, por lo menos en el mercado dentro del juego, ¿no? El mercado que incluye nada más tu propio servidor. ¿Qué vendrá nuevo? ¿Qué se integrará o qué se mejorará? Bueno, es algo que, y lamento ser tan, tan polémico, ¿no? O sea, esperar dar una buena noticia así y torturarlos, ¿no? Pero, ¿qué añadiremos? Bueno, añadiremos la posibilidad de que ustedes puedan colocar ítems con atributos para venderlos en el mercado. Es algo que muchos piden, muchos han suplicado para esto, para que esto pase. Y yo un mes saqué 3 cazadores de mareas. Mira, imagínate, tienes mucha suerte, David. Bueno, el mercado va a tener la posibilidad de que ustedes pongan sus cosas con atributos para que puedan venderlo más fácil y no puedan, o sea, no se les haga tan sufrido esa venta, ¿no? ¿Qué opinas, Okok? La verdad es un poco, bueno, yo lo veía, era un poco molesto tal vez el hecho de que yo tenía un ítem. Me pasó mucho al inicio, ahorita obviamente ya no tanto, ¿no? Ya fui creciendo. Pero al inicio yo recuerdo que yo no tenía ni idea, o sea, nadie me explicó que si yo quería vender un ítem que estaba mejorado por alguna de las mejoras que tenían, yo le tenía que quitar esas mejoras para poderlo vender directamente en el market. Entonces, a mí se me hacía una pérdida, entre comillas, de dinero, de decir, pues yo sé que mi ítem vale más. O sea, a lo mejor no Claro. era mucho, pero yo sabía que mi ítem valía más. Y como por qué le tenía que quitar esas mejoras para poderlo vender. O sea, cuando yo sé que, pues a lo mejor mi ganancia o lo que yo pensaba ganarle o recuperar un poco era lo que yo le había metido a lo mejor en minerales. Y ahora con lo de las bendiciones, pues más, ¿no? Imagínate un ítem raro que pues le estás metiendo millones ya a un Ujú. nivel alto, ¿cómo le vas a quitar una bendición para intentarlo vender? Entonces, eso sí está un poquito pesado y la verdad es una ventaja grandísima, ¿eh? Porque Sí, muchos, sí. me ha pasado que hasta sin querer he bendecido, ¿eh? Ya me pasó, sin querer he bendecido, entonces yo sé que ese ítem a lo mejor ya no lo voy a usar porque lo bendije sin querer, entonces ahora ya tendría una opción más de, bueno, a mí no me funciona porque es para nivel bajo, pues lo vendo. Entonces, sí me da un poquito más de juego en el saber que ya no voy a echar a perder como tal ítems y o que Ujú. le tengo que quitar esas bendiciones o esas mejoras para ya poderlas vender. Ya directamente alguien va a decir, ah, bueno, yo quiero mejorar tal ítem. Bueno, vamos a buscar a lo mejor uno que ya esté bendecido una vez, dos veces para ya subir más rápido mi equipo, ¿no? Sí. Sería, Es, es algo que sin duda mejora la calidad de vida, ¿no? sí, claro, Económicamente también. ya no te estás peleando Económicamente. ahí de que estoy buscando 30 collares para ver si subo uno y luego de ahí subo dos, entonces ya mejor te olvidas y ves si alguien está vendiendo un collar bendecido, no sé, tres, cuatro veces, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, sí te Sí, ayuda un sí, poco, sí. la verdad. Sin duda va a mejorar todo ese aspecto. Eh, bueno, chicos, ya estamos en la recta final del podcast. Eh,
Bueno, lo último que quiero hablar o quiero promocionar es, como siempre hacemos, un canal de nuestro programa de partners, ¿no? De parceros, como le dicen los brasileños, parceiros. Y, y hemos notado, ¿no? Que siempre notamos el esfuerzo que cada uno de ellos hacen, la dedicación que tienen, eh, si merecen o no, saben, el propio espacio que siempre ponemos en cada podcast, porque unos a lo mejor se esfuerzan más que otros, unos tienen más dedicación, y eso se recompensa siempre, ¿no? Y nosotros también nos retroalimentamos con las opiniones y todo lo demás, la interacción que ellos también hacen. Y, y sin duda alguien que ha apoyado mucho, alguien que se ha esforzado, que se ha esmerado también en crear contenido, en interactuar con nosotros, en dar sugerencias, opiniones para el bien del juego, es un canal de un jugador brasilero llamado Habib, Habib, para quienes no lo conozcan. Eh, él más que todo, él juega en el servidor PvP, él más que todo hace canales de tutoriales y uno que otros videos de PvP para que puedan disfrutar. Ahí estaremos en el chat pasando su canal para que puedan dar una ojeada, puedan suscribirse, darle like, comentar sus videos si les pareció que son buenos. Eh, Díganle que tío Nano los envía. y, y muestren su amor, por favor, para él, que lo merece. Eh, Posiblemente él esté viendo el podcast, pero bueno, un saludo para ti, Javi. Gracias por tu apoyo, por tu dedicación, por tus videos también. Esperemos que sigas con nosotros y, y más nada, estaremos ahí en contacto. Bueno, vamos a dar un paseo más por el chat, Ukok, para ver qué nos encontramos, para ver a quién saludamos. Eh, Dice Josh Vadas, que hagan un ajá. dado, dice. Por favor, creen un dado para poder jugar con él y hacer apuestas. Es Va- algo que sí, es simple, es algo que ya tenemos pensado. No hemos confirmado si será para esta actualización. Yo creo que existe la posibilidad de que sea para esta actualización. Claro, por la simpleza de lo que significa colocar un dado, ¿no? Eh, Muchos lo quieren, muchos quieren hacer negocios con él, muchos quieren hacer apuestas, muchos quieren hacer juegos, concursos también. Entonces veremos ahí la idea del dado. Hola, Calamardo, ¿cómo andas? Eh, a Radas ahí que dijo ahorita lo del dado, te lo doy como, como, como un aviso. Eh, Más bien como una... Es que, bueno, te lo comento como es, no se me viene la palabra a la mente, pero cualquier persona de aquí que tenga alguna sugerencia, de igual manera aquí, pues, este enano, lo conocen. Y si no, igualmente me pueden decir a mí. Créanme que las voy apuntando. Más que nada para yo hago, la puedo hacer como que de manera gráfica o visualmente, a lo mejor en una imagen o en una especie. Para más que nada, yo sé que a lo mejor por X o Y razón, muchas veces alguna cosa no se puede agregar. Ya sea por la temática del juego, puede ser porque, pues, simplemente porque no está dentro del lore o de lo que se piensa hacer. Pero si tienen alguna idea, compártanla. Créanme que yo voy a intentar hacer gráficamente un poquito lo que ustedes tengan planeado y ya los desarrolladores irán viendo poco a poco, pues este sí, este no, esto sí, pero pues vamos a modificarle esto no, pero pues puede que de otra manera. Entonces, más que nada para que tengan una idea de que si quieren, tienen alguna idea, yo sé que muchas veces les cuesta de que, ay, es que yo quisiera esto, pero no sé cómo decirlo, pues más que nada para que sepan que no están solos, ¿no? sí, ¿O cómo para ves? sí, para contrataciones, muchachos, ahí les dejo el número de UCOC, se comunican con él. No, mentira, pero sí, si UCOC tiene la disponibilidad de hacerlo, él lo hará, siempre y cuando la idea suene, ¿sabes? Como que viable, ¿no? No creo que UCOC se preste para hacer locuras, porque también es tiempo que él está invirtiendo ahí, ¿no? En hacer los artes y todo lo demás. Eh,
Bueno, muchachos, llegamos a lo último del podcast. Saludos, Laloets. Saludos, Davey. Abrazos desde Venezuela también. Eh, y bueno, Ferry nos comenta, poner más zonas en los elfos para level un poco más rápido sería bueno. Bueno, Fenrir, vamos a ver si existe la posibilidad de una expansión en esta zona. Yo lo puedo comentar. Y gracias también por la acotación. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, es hora de anunciar el final. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Contamos con 18 usuarios viéndonos ahora, 25 likes. En el próximo podcast en español, quiero los 50. Si no los tengo, ay, imagínense lo que pasará. No, mentira. 19 ahora. Muchas gracias por haber entrado, haber compartido. Miguel, abrazos. Saludos a Kokirin también. Y sí, ya, Ukok, muchas gracias por estar aquí, por haber compartido. No, gracias a Fuiste, ustedes. fui- fuiste un excelente co-host de este podcast, el primero en español. Esperemos que puedas entrar en los próximos también. Eh, y yo creo que sí, yo creo que no estuvo mal. Eres una buena, una buena adición, ¿no? A lo que es el podcast. Y bueno, terminamos aquí, gente. Muchas gracias por haber venido y haber escuchado también, haber visto las novedades. Y listo. Yo creo que es todo por hoy. Nos vemos el mes que viene, tal vez en portugués, tal vez en inglés, quién sabe. Pero la cita es el mes que viene, cada mes la cita estará allí para el próximo podcast. Muchas gracias a todos. Nos vemos.